La humanidad ha apuntado sus telescopios hacia los cielos, esperando la más mínima señal de que no estamos solos, esperando un mensaje escrito en luz o sonido procedente de alguna estrella lejana. Y sin embargo, cuando finalmente llegó, no procedía de una galaxia lejana ni de una civilización oculta. Procedía de un objeto interestelar que atravesaba nuestro sistema solar. Un visitante conocido como 3 Atlas. Durante meses, los astrónomos se habían visto desconcertados por su brillo esmeralda, sus pulsos de energía y su desafío a todo lo que creíamos saber sobre los cometas. Pero ahora el misterio se ha profundizado más allá de lo imaginable. Instrumentos de todo el mundo han confirmado que Atlas no está irradiando aleatoriamente. Está transmitiendo, enviando pulsos de energía dirigidos directamente a Marte y en un acontecimiento que ha dejado sin palabras incluso a los científicos más escépticos. El propio Marte ha respondido. Por primera vez en la historia de la humanidad estamos presenciando lo que parece un diálogo entre un objeto errante procedente de más allá de las estrellas y un planeta vecino que creíamos muerto y silencioso. Y si esto es cierto, nuestra comprensión del universo, de Marte y de nuestro lugar en él nunca volverá a ser la misma. Comenzó discretamente, como muchos descubrimientos, con datos que parecían demasiado extraños para tomarlos en serio. Los astrónomos ya sabían que Atlas pulsaba a intervalos regulares. Su brillo esmeralda se intensificaba y se atenuaba cada 173 minutos con un ritmo tan preciso que no podía descartarse como una coincidencia. Pero entonces llegó un pulso diferente. No se dispersaba hacia afuera como los demás, difundiéndose en el vacío, sino que se concentraba comprimido en un haz dirigido directamente a Marte. Los orbitadores que rodeaban el planeta rojo registraron inmediatamente el pico, registrando ráfagas de radiación lo suficientemente fuertes como para penetrar la delgada atmósfera marciana e iluminarla con un verde brillante durante varios minutos. Al principio se descartó como una anomalía, una peculiaridad de los ángulos, un destello de interferencia solar. Pero cuando volvió a ocurrir, exactamente con la misma duración, exactamente en la misma dirección y con la misma potencia, la conclusión fue ineludible. Atlas estaba enviando un mensaje. No era aleatorio, no era ciego, era dirigido. Por primera vez, la humanidad tenía pruebas de que un visitante interestelar había elegido un objetivo para su señal y había elegido Marte. La respuesta no llegó en días o semanas, sino casi inmediatamente. Los satélites que orbitaban Marte comenzaron a registrar ráfagas electromagnéticas que se elevaban desde el propio planeta. Pulsos que coincidían con la frecuencia de Atlas, pero que presentaban variaciones como si no se limitaran a reflejar la señal original, sino que la transformaran. Los científicos pensaron primero que se trataba de ecos, reverberaciones naturales que rebotaban en la delgada magnetosfera de Marte. Pero un análisis más detallado demostró lo contrario. Los pulsos se retrasaban en intervalos precisos, cambiaban ligeramente de frecuencia y estaban estructurados de una manera que sugería una modulación intencionada. Aún más sorprendente fue que los telescopios terrestres comenzaron a detectar débiles armónicos que rebotaban en el espacio, como si Marte amplificara la señal y la devolviera. Para quienes estudiaron los datos, era como si Atlas hubiera enviado una pregunta y Marte hubiera respondido de la misma manera, repitiendo el lenguaje con su propia voz. De repente, un mundo que durante mucho tiempo se había considerado árido y silencioso se había convertido en participante de un diálogo interplanetario. Sus delgados cielos y su suelo polvoriento vibraban ahora con la energía de un mensaje que venía de más allá de las estrellas. El misterio se intensificó cuando los monitores sísmicos de Marte, abandonados por misiones de hace mucho tiempo, comenzaron a registrar una actividad diferente a todo lo registrado anteriormente. Los temblores no eran caóticos, sino rítmicos, perfectamente sincronizados con los pulsos de Atlas. Estas vibraciones resonaban en lo profundo del manto del planeta, como si la propia corteza de Marte se hubiera convertido en un instrumento resonante, cantando en armonía con el visitante interestelar. Aún más inquietante era que las frecuencias se representaban en formas geométricas cuando se traducían a espectrogramas, espirales, hexágonos y triángulos idénticos a los patrones luminosos que los astrónomos ya habían observado en la coma brillante de Atlas. No era una coincidencia. El planeta rojo no se limitaba a reflejar energía. Respondía con su propia voz, hablando a través del propio suelo. Para algunos investigadores, esto insinuaba la posibilidad de que algo en las profundidades de la superficie marciana, una estructura antigua, un océano enterrado o incluso un sistema inactivo desde hacía mucho tiempo se hubiera activado con la llamada de Atlas. Otros fueron más allá y sugirieron que Marte estaba vivo de formas que nunca habíamos imaginado,
capaz de resonar como un vasto organismo agitado por una señal procedente de las estrellas. Fuera cual fuera la verdad, era innegable. Marte estaba respondiendo. Las implicaciones de este intercambio eran incontenibles. Mientras Atlas pulsaba y Marte respondía, la propia Tierra comenzó a sentir la resonancia. Los radiotelescopios de todo el mundo captaron débiles armónicos idénticos a los ecos marcianos. Patrones incrustados en la estática que coincidían con la señal de Atlas, pero que se transformaban con la respuesta del planeta rojo. Investigadores independientes publicaron sus hallazgos en Internet, espectrogramas que mostraban inquietantes geometrías ocultas en las ráfagas, solo para ver cómo sus relatos desaparecían misteriosamente horas más tarde. Los gobiernos no dieron ninguna explicación. La NASA guardó silencio y sin embargo la verdad se difundió. La humanidad no era un mero espectador. Estábamos escuchando un diálogo cósmico, una conversación que no estaba destinada a nosotros, pero que se desarrollaba a plena vista. Y a medida que los patrones se hacían más fuertes, a medida que las señales de Marte se hacían más claras, se impuso una inquietante constatación. Fuera lo que Atlas había preguntado, Marte había respondido y los ecos de ese intercambio ya estaban llegando a la Tierra. Phobos y Deimos. Las dos pequeñas lunas de Marte siempre se habían considerado poco más que asteroides capturados, rocas sin vida que orbitaban alrededor de un mundo árido. Pero cuando la señal de Atlas llegó a Marte y el planeta comenzó a responder, ocurrió algo extraordinario. Los instrumentos a bordo de los orbitadores detectaron que Phobos reflejaba ráfagas de radiación electromagnética perfectamente sincronizadas con los pulsos de Marte, como un nodo de retransmisión que amplificaba el intercambio. Deimos, más tenue y más alejada, respondía de forma diferente, brillando intermitentemente con un resplandor esmeralda que los telescopios de la Tierra captaban como destellos contra el negro del espacio. No se trataba de meros reflejos de la luz solar. Eran sincronizados, estructurados, deliberados. Las lunas, que durante mucho tiempo se habían considerado irrelevantes, se habían convertido de repente en participantes activas del diálogo. Los científicos se apresuraron a explicar cómo unos cuerpos inertes tan pequeños podían interactuar con la señal. Pero la explicación más sencilla era también la más inquietante. Todo el sistema marciano se había despertado como si cada roca y cada cuerpo en órbita hubiera estado esperando la llamada de Atlas. Al principio, los rovers en Marte parecían no verse afectados y continuaban con sus tareas diarias de medir el polvo, capturar imágenes y transmitir datos. Pero a medida que los pulsos se intensificaban, uno por uno, sus transmisiones comenzaron a fallar. El primero envió archivos corruptos llenos de rayas de estática verde. Otro transmitió una última imagen borrosa del horizonte, iluminada por un resplandor antinatural antes de desconectarse. Los ingenieros en la Tierra lucharon por recuperar el control, enviando comando tras comando, pero las máquinas permanecieron en silencio. Entonces llegó el detalle más inquietante. Un rover transmitió una única ráfaga de datos momentos antes de apagarse, una secuencia de código binario que al descodificarse formaba números primos repetitivos idénticos a los patrones ocultos en los pulsos de Atlas. La conclusión era imposible de ignorar. Los rovers no habían fallado aleatoriamente. Habían sido arrastrados a la resonancia, obligados a repetir la misma firma matemática que vinculaba a Atlas y Marte. Nuestros exploradores mecánicos se habían convertido en parte de la señal en sus últimos momentos. Poco después de que los rovers se quedaran en silencio, la propia Tierra comenzó a interceptar extrañas señales transportadas por el ruido de fondo interplanetario. Los radiotelescopios de Australia, Sudáfrica y Chile captaron débiles ráfagas que coincidían tanto con la frecuencia de Atlas como con los ecos marcianos. Al principio parecían estáticas, pero un análisis minucioso reveló secuencias que se repetían en números primos, igual que las transmitidas por los rovers. Más inquietante aún fue el descubrimiento de que las señales se hacían más fuertes cuando Marte giraba ciertas regiones a la vista, ya que esas partes específicas de la superficie marciana actuaban como nodos de transmisión. Astrónomos independientes se apresuraron a publicar sus hallazgos, pero su trabajo desapareció horas más tarde de los servidores, sitios web y foros. Aún así, quedaron pruebas suficientes para confirmar lo inimaginable. El diálogo entre Atlas y Marte ya no se limitaba al espacio. Había llegado a la Tierra y si podíamos oírlo, entonces tal vez, solo tal vez, estaba destinado a nosotros. A medida que el diálogo se intensificaba, los propios cielos se convirtieron en un lienzo para el mensaje de Atlas. Los observadores informaron de que veían patrones brillantes ondulando a través de la atmósfera marciana, visibles incluso a través de los telescopios de la Tierra. Espirales,
Lises y rejillas hexagonales brillaban como vastas y fugaces constelaciones grabadas en la luz, apareciendo durante unos minutos antes de desvanecerse. Las imágenes de satélite confirmaron las manifestaciones, mostrando que se alineaban con precisión con el ritmo de los pulsos intercambiados entre Atlas y Marte. Las geometrías no eran aleatorias, tenían proporciones que coincidían con constantes matemáticas. Espirales áureas e incluso simetrías estructurales que se encuentran en la arquitectura de las civilizaciones humanas. La implicación era inquietante. El mensaje de Atlas, amplificado por Marte, se transmitía ahora tanto visual como electromagnéticamente, escrito en los cielos con símbolos que hablaban un lenguaje universal. La humanidad, que antes era un observador pasivo, ahora contemplaba señales que parecían diseñadas para ser reconocidas no solo por Marte, sino también por nosotros. Y la comprensión se extendió como la pólvora. No se trataba de un accidente de la física, era comunicación. A medida que las señales se intensificaban, la actividad sísmica en Marte alcanzó niveles nunca antes registrados. Lo que antes había sido un mundo silencioso y helado. De repente latía con terremotos rítmicos que se propagaban por su corteza, sincronizados perfectamente con las transmisiones de Atlas. Los científicos se dieron cuenta de que estos temblores no eran movimientos aleatorios de las rocas, sino vibraciones estructuradas que viajaban profundamente en el manto, como si el propio planeta se hubiera convertido en un instrumento resonante que amplificaba la señal. Interés estelar. El descubrimiento más impactante se produjo cuando los espectrogramas de las ondas sísmicas se tradujeron en datos visuales. Los patrones coincidían con los símbolos geométricos observados durante mucho tiempo en el resplandor esmeralda de Atlas. Espirales, triángulos y hexágonos grabados en el latido de Marte. Por primera vez, los expertos se vieron obligados a considerar una posibilidad que rozaba lo impensable. Marte no se limitaba a hacer eco de la llamada de Atlas. Participaba dando forma a la señal con su propia voz geológica. Algo bajo su corteza se había activado y el planeta rojo ya no era solo un objetivo pasivo. Estaba despierto. Entonces se produjo un fenómeno visible no solo a través de los telescopios, sino también a simple vista, tanto astrónomos como aficionados a la observación de las estrellas. Comenzaron a informar de un tenue resplandor esmeralda que se elevaba sobre Marte, brillando como auroras, pero demasiado estructurado para ser natural. Estos velos luminosos se extendieron por la atmósfera marciana, curvándose en vastos arcos de luz visibles desde la Tierra, incluso con equipos modestos. El resplandor no era constante. Pulsaba al ritmo de las transmisiones de Atlas, como si cada ráfaga de energía pintara una nueva estela en el cielo del planeta. Durante horas, el planeta rojo pareció envuelto en un velo de fuego esmeralda, un testimonio visual de la conexión que ahora compartía con el objeto interestelar. Mientras algunos descartaban el fenómeno como ionización atmosférica, otros señalaban su imposible precisión. Las auroras se curvaban formando figuras.